Buenos días amigos y hermanos, bendiciones para el día de hoy. La doctrina de salvo siempre salvo es una doctrina que abarca amplios sectores del cristianismo en la actualidad. Y esta doctrina de salvo siempre salvo abandera que una vez que el creyente obtiene la salvación jamás la pierde. Como curiosidad parece ser que esta doctrina es tan reciente que no se conoció hasta mediados de los años 1980. Personalmente me resulta difícil encontrar en las palabras de Jesús alguna referencia que afirme fehacientemente que la salvación una vez recibida nunca se pierde. Más bien encontramos todo lo contrario, como por ejemplo en Mateo 6,14, donde condiciona la salvación o condenación al perdón. Y queda claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Jesús está hablando a sus discípulos, los cuales han aceptado y creído en Él, aunque no todos, y siendo creyentes condiciona la salvación el que no se pierdan a que perdonen a los demás. Tampoco parece que se les asegure la salvación en la carta a los Corintios 15:1. Hermanos, les recuerdo la buena nueva que les prediqué, que ustedes recibieron y en la que perseveran firmes. Por ese evangelio ustedes se salvan. Contad que guarden tal y como yo se los prediqué. De otro modo habrían creído en vano. Entonces la fe debe estar fundamentada en creer y vivir el evangelio de Jesucristo de la forma que les fue entregado a los apóstoles. De lo contrario, se habrá creído en vano. Parece ser que la doctrina de salvo siempre salvo muchos la han malinterpretado y la han adaptado a sus intereses movidos por sus anhelos y deseos concupiscentes, llevándoles a comportarse y vivir de una forma carnal y pecaminosa, pensando que el pecado no afecta a la salvación. Y debido a que se permite lo mismo que el mundo ofrece, creció muchísimo el número de estas iglesias, pero tristemente muchas de ellas están espiritualmente muertas al dar licencia y convivir con el pecado. También ignoran y no hacen caso a lo escrito en Romanos 11:22. Fíjate a la vez en la bondad y la severidad de Dios. Fue severo con los que cayeron y bueno contigo, pero con tal que sigas siendo bueno, de lo contrario serás cortado. El Señor nos advierte continuamente que perseveremos y que vivamos justa y bondadosamente, pues de lo contrario podría sucedernos como en el ejemplo siguiente, donde parecía entenderse que todas las promesas son eternas y no tuviesen condición alguna. Leamos 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. En muchas ocasiones se ha malinterpretado y se cree que hay promesas del Todopoderoso Dios que son o fueron incondicionales, pero como vimos en 1 Samuel con Elí y su descendencia, esto no es así, pues sin santidad es imposible agradar a Dios. Y esto de creer que las promesas son incondicionales parece ser que le pasó a menudo al pueblo de Israel, y recuerden cómo les fue. Entonces, está ampliamente descrito cómo el eterno Dios exige una conducta y vida en santidad, y no aceptará una vida de pecado sin arrepentimiento por parte del pueblo o de sus ministros. A continuación veamos cómo la santidad es una exigencia primordial, leyendo: Sed santos porque yo soy santo, 1 de Pedro 1:16, y sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, 1 de Pedro 1:15. Ninguna cosa inmunda o que haga pecado entrará al cielo, Apocalipsis 21:27. Otro aspecto que igualmente se puede malinterpretar es que si pierdes la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y te apartas de Él, entonces no pierdes la vida eterna, como si la vida eterna fuese algo que se recibe aparte de la fe en Cristo, y que la vida eterna fuese algo distinto de la misma persona de Jesús. Esto se explica muy bien en 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple es. Jesús es la vida eterna. Si no estás en Él o con Él porque te apartaste tras tus propios caminos, entonces no tienes a Cristo ni tampoco la vida eterna. Entonces no nos descuidemos y estemos alerta, según leemos en Filipenses 2:12. Ocupaos o trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí también podemos entender que la obra redentora de Jesús que actúa en mi vida como salvación se puede perder y hay que trabajar en ella y guardarla día a día.
y entendamos que la obra redentora en sí no se pierde ni deja de ser nunca, pues es eterna y la obró Jesucristo, pero la afectación de esa redención en mi vida, esa sí se puede perder y podemos llegar a ser destituidos de la gracia cuando el pecado mora en nosotros o cuando nos volvemos hijos de desobediencia, pecando como norma y sin arrepentirnos. No entiendo lo que motiva a estas iglesias que creen lo de salvo siempre salvo, a no ser el actuar de una forma condescendiente y laxa con el pueblo. Ni entiendo el por qué aceptan esa doctrina de forma tan simplista que puede favorecer los deseos carnales. Ya que si a un carnal se le dice que la salvación no se pierde, no creo que vaya a pensar en santificarse, sino al contrario, pensará en andar tras sus propios deseos carnales. Y es de esto que advirtió Saulo de Tarso en 2 de Timoteo 4:3. Pues vendrá un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán un montón de maestros según sus deseos, estarán ávidos de novedades y se apartarán de la verdad para volverse a puros cuentos o fábulas. Ahora leamos en 1 Timoteo 4:1. Y el Espíritu dice ciertamente: en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe. Entonces, repito, el Espíritu dice que en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe. Aquí quedó claro que sí se puede dejar de creer y se puede perder la fe, pues apostatar significa dejar y apartarse de la fe. Tampoco piensen que Jesucristo tiene que revocar su muerte debido a que una persona no lo aceptó o lo rechazó. Dios es completo en sí mismo, no necesita de nosotros, sino al contrario, nosotros somos los que necesitamos de Él. Y necesitamos tanto de Él como se explica claramente en Juan 15:1. Donde Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre viñador. Si alguna de mis ramas no produce frutos, la corta. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí vemos como las ramas que están en Cristo, en la gracia y en la salvación, al no dar frutos se determina que sean cortadas, perdiendo así su salvación. También se dice que el Espíritu Santo mora en todos los creyentes perpetuamente e irrevocablemente. Sin embargo, al decir en Efesios 4:30 no contristéis al Espíritu Santo, no parece tan claro que esa llenura y sellos sean tan irrevocables. Y recordemos que hasta los ángeles que eran eternos y moraban en el cielo y se sujetaban al Dios Altísimo, en cuanto se rebelaron, cayeron y posteriormente irán a parar al lago de fuego, que es la segunda muerte. Por tanto, si se vive practicando el pecado, difícilmente se ha podido nacer de nuevo y ser salvo, por mucho que se sea miembro de una iglesia y se asista regularmente, ya que somos salvos al creer con fe en Jesús, creyendo en su sacrificio, que fue único y perfecto, produciendo esto un cambio en nosotros, un nuevo nacimiento que nos lleva a santificarnos por amor. Pues como dice en Hebreos 10:26, si pecamos voluntariamente ya no quedan más sacrificios por el pecado. Tampoco debemos confundir la doctrina de la seguridad de la salvación por la gracia con la doctrina de salvo siempre salvo, pues son dos doctrinas distintas. Muchas herejías han surgido cuando una verdad se simplifica y se aparta el contexto escritural de los textos, y poniendo y añadiendo el contexto que a uno más le gusta o le interesa. En cuanto a la seguridad de la salvación, debemos comprender que el Señor nos da el poder y autoridad para resistir las pruebas y superarlas gracias a su ayuda, ya que nadie nos puede arrebatar de su mano si no es que nosotros mismos decidimos apartarnos de la fe. Esto se expresa en Romanos 8:38, por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, el enemigo no tiene el poder para arrebatarnos de la mano del Señor, aunque lo intente tentándonos y engañándonos, y solo tendrá autoridad sobre nosotros si nosotros cedemos y nos apartamos del camino y la vida, que es Jesucristo. Y concluyendo, lo importante a tener en cuenta cuando hablamos de salvo siempre salvo, aun siendo un título tendencioso y parece que errado, entonces al incorporar este lema a tu vida deberías preguntarte: ¿va a ser una ayuda para la santificación? ¿Te va a ayudar y dar más fuerza para andar como Jesús anduvo?
¿Va a ser esta doctrina una motivación para hacer lo bueno y actuar a través del amor de Jesús? ¿O por el contrario, te va a ser este lema una piedra de tropiezo en tu vida? ¿O vas a creer que puedes actuar como bien te parezca amando la carne sin perder la comunión con el Señor? Yo te diría, si crees que siempre serás salvo, te ayudará y motivará a buscar el parecerte cada día más a Jesús. Si es así, créelo. Pero recuerda siempre que debemos ocuparnos y trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12. Y finalizamos leyendo 2 de Pedro 2:20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Que Dios nos guarde y bendiga grandemente en estos tiempos malos. En el nombre de Jesús. Amén. Al ser imperio, la gloria, honor, poder, alabanza y sabiduría por los siglos de los siglos. Amén y amén.